Hay preguntas que, sin que uno se lo espere, nos abren una puerta al pasado más profundo de la humanidad. Y esta es una de esas historias, donde todo empieza con algo tan simple, tan humano. La pregunta de un niño a su papá, que nos termina revelando cuál fue la primera guerra de la que tenemos registro. Bueno, vamos a conocer a nuestros protagonistas. Por un lado, Vicente, un chiquito de 7 años. Por el otro, su papá. Imaginen la escena. El papá llega a casa después de un día de trabajo, pero algo no está bien. El ambiente se siente un poco raro. Y ahí está la razón. Resulta que las noticias sobre la guerra habían llegado a oídos del nene. Y claro, estaba asustado. Pucha, es que esas noticias llegan a todos lados, ¿no? Y de repente, este papá se encuentra con un desafío enorme. Uno que seguramente muchos padres y madres conocen muy bien. Es que, ¿qué se hace en una situación así? ¿Cómo le explicas algo tan terrible a tu hijo sin dejarlo peor de lo que ya está? No es cuestión de darle una clase de historia, ¿verdad? Se trata de calmar ese miedo, de encontrar la manera de hablar de algo tan oscuro. Es un dilema que te rompe la cabeza. Pero fíjense qué curioso. En lugar de que el miedo lo paralizara por completo, pasó algo increíble. La conversación de repente dio un giro inesperado. Y de la mente de Vicente salió una pregunta, una sola pregunta, que lo cambió todo esa noche. Ahí está. ¿Cuál fue la primera guerra de la historia? ¡Guau! ¿Se dan cuenta? Tan simple y a la vez, qué pregunta tan profunda. Ya no estaba pensando en la guerra de hoy, sino en la primera de todas. Una pregunta que te obliga a viajar, pero lejos, hasta el mismísimo origen de la civilización. Y lo mejor de todo fue la reacción del papá. Con toda honestidad, admitió que no tenía idea de la respuesta. ¿Y qué hizo? Pues lo que hacen los grandes equipos. Se pusieron a investigar juntos. Esto ya no era una lección, se convirtió en una aventura. Padre e hijo buscando una respuesta en el pasado para una inquietud del presente. Ok, entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Agárrense. Su búsqueda los catapultó miles, pero miles de años atrás, hasta la antigua Mesopotamia. Sí, la mismísima cuna de la civilización, en lo que hoy conocemos como Irak. Miren esta línea de tiempo, es que es alucinante. Por un lado, un conflicto de hace casi 4.500 años, y por el otro, una charla en una casa cualquiera en nuestro tiempo. La distancia es abismal. Pero esa pregunta de Vicente de repente creó un puente directo entre esos dos momentos. Y los protagonistas de esta guerra antiquísima son estas dos ciudades-estado sumerias, Lagash y Umma. Pensemos en ellas como si fueran, no sé, pequeños países, cada una con su propio rey, su propio ejército, y claro, una rivalidad a muerte con su vecina. ¿Y el motivo de la pelea? Pues la razón más vieja del mundo, un pedazo de tierra. ¿Sí? Luchaban por el control de un terreno súper fértil llamado Gu Eden, que era clave para la agricultura, o sea, para poder comer. Una lucha por recursos, ¿les suena conocido? Es una historia que no ha dejado de repetirse. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y cómo diablos sabemos todo esto con tanto detalle? Bueno, es que no es un cuento, está documentado. Lo grabaron en piedra, literalmente, en esta pieza increíble que se llama La Estela de los Buitres. Es como si fuera un reportaje de guerra tallado en una roca gigante. Claro, la siguiente pregunta de Vicente fue obvia. Ok, papá, ¿y cómo peleaban? Y ojo, porque hay que sacarse de la cabeza esas imágenes de películas de todos contra todos en un caos total. No. La guerra, incluso hace 4.500 años, era sorprendentemente organizada y táctica. El arma secreta del ejército de Lagash era esto, la falange. A ver, tratemos de imaginarlo. Una pared de soldados, todos apretaditos, hombro con hombro. Creaban un muro de escudos y de ese muro salían un montón de lanzas largas. Eran como un puercoespín gigante de madera y bronce que avanzaba junto, imparable. Una táctica brutal. Y su equipamiento era lo más avanzado que había. Pura tecnología de punta para la época. Lanzas de bronce, hachas de guerra para el combate cuerpo a cuerpo. Imagínense. También tenían arcos compuestos que eran muy potentes. Y para protegerse, cascos de cobre y bronce y unas capas con distos de metal. Sencillo, pero cumplía su función. Y aquí viene un dato que es increíble.
Usaban carros de guerra, pero atención, todavía no habían domesticado al caballo para la guerra, así que los carros eran tirados por onagros, que son como unos asnos salvajes. Estos carruajes de 4 ruedas eran, pues, el tanque de la Edad del Bronce, por decirlo de alguna manera. Pero ojo, no hay que pensar que eran súper rápidos como los que vemos en las películas de romanos. No, su función era otra. Eran más bien plataformas móviles y estables. Desde ahí, el rey podía dirigir la batalla, o un arquero podía tener una mejor posición para disparar con más eficacia. Pura estrategia. Ok, la batalla termina. ¿Y qué pasa después? Porque la historia nunca termina cuando deja de sonar el acero. De hecho, lo que pasó después de esta guerra es casi tan importante como la guerra misma. Marcó un antes y un después para la historia. Y el ganador fue Lagash. Su rey, un tipo muy astuto llamado Eannatum, demostró ser una estratega brillante. Llevó a su ejército a una victoria total. Y claro, recuperó la famosa tierra en disputa, Guedín. Pero aquí viene lo más fascinante. El rey Eannatum no se limitó a aplastar a sus enemigos y ya. Hizo algo revolucionario. Creó el primer tratado de paz del que tenemos registro. Marcó la frontera con unas piedras para que quedara claro dónde terminaba un territorio y empezaba el otro. Además, le impuso a Uma una multa, una especie de impuesto en cereales. Pero, y siempre hay un pero, ¿no? La paz no fue eterna. De hecho, la bronca entre las dos ciudades siguió por otros 150 años. Bueno, y con todo esto en mente, volvamos al presente. Dejemos las estelas de piedra y regresemos a la habitación de Vicente para ver cómo termina esta historia. Y así con esta historia de hace miles de años, de Lagash y Uma, de la Falange y los Onagros, de un rey victorioso y un tratado de paz, Vicente se quedó dormido. Parece que, de alguna manera, saber la historia, entender de dónde venían las cosas, le ayudó a calmar su miedo. Esta es la reflexión final del papá. Y es genial, ¿no? Porque la historia no le dio todas las respuestas a Vicente. Al contrario, seguramente le dejó un montón de preguntas nuevas. Fue quizás su primera vez tratando de entender, de entendernos a nosotros, de ver que somos capaces del conflicto, pero también de buscarle soluciones. Y al final, toda esta historia de hace 4.500 años nos deja con una pregunta que sigue flotando en el aire. Las tecnologías cambian, las armas son distintas, los imperios nacen y caen. Pero las razones de fondo para los conflictos, ¿han cambiado tanto como creemos o seguimos peleando, de una forma u otra, por nuestro propio pedazo de tierra fértil?